Examen de física de la convocatoria de mayo del 2017. Vamos a ver en este vídeo la parte correspondiente al test. Bien, la primera pregunta o el primer enunciado sería el siguiente. Tenemos un tubo de longitud 34 centímetros que tiene sus dos extremos abiertos. Como está relleno de aire, pues en el tubo el sonido se va a propagar con una velocidad de 340 metros partido por segundo. La primera pregunta nos dicen la menor frecuencia para la que se forma una onda estacionaria. Bien, una onda estacionaria en un tubo abierto es la que se produce cuando vibramos, ¿vale?, con una máxima amplitud en los extremos. Es decir, el aire va a vibrar con máxima amplitud en los extremos del tubo en cada una de las situaciones. Esto serían los diferentes modos de vibración. Esto que veis en las figuras, pues aquí tendríamos el primer modo de vibración, el segundo modo de vibración y el tercer modo de vibración. Y así podríamos seguir, ¿no? Fijaros, en los extremos que se dan los vientres, ¿vale? Estos se llaman vientres cuando hay máxima amplitud, y los puntos donde no hay amplitud, la amplitud vale 0 en los nodos, ¿vale? Bueno, pues estos serían diferentes modos. Bien, como veis hay una relación entre la longitud del tubo y la longitud de onda del sonido, ¿vale? La relación es la siguiente. L va a ser n por lambda medios, ¿vale? N, ¿qué puede tomar? Pues puede tomar los valores 1, 2, 3, así sucesivamente, ¿vale? Ya vemos que para n igual a 1, pues estaríamos en la primera figura. La longitud del tubo sería lambda medios. Para n igual a 2, pues estaríamos en la segunda figura, ¿vale? La longitud del tubo sería lambda. Para n igual a 3, pues tendríamos 3 lambda medios y así podemos seguir. Vale, fijaros que me piden la frecuencia, por lo tanto yo tengo que relacionar la longitud de onda con la frecuencia a través de la fórmula de siempre, ¿vale? Longitud de onda es la velocidad del sonido entre la frecuencia. Y a partir de aquí ya podéis despejar y encontrar una fórmula para todas las frecuencias de cada distinto modo de vibración, ¿vale? Esto es importante y esta obviamente os la podéis saber de memoria, pero si no tenéis una manera más o menos sencilla aquí de deducirla. Bien, pues la menor frecuencia, ¿cuál va a ser? Pues cuando se produzca el primer modo de vibración, ¿vale? Fijaros cuando la n sea el menor valor posible, que es 1 en este caso. Pues para f en 1 vamos a tener la velocidad del sonido dividido entre 2 veces la longitud. Solo había que sustituir y nos daría 500 Hz. Eso sí, fijaros bien que yo he tenido que sustituir 34 centímetros pasado a metros, ¿vale? Que es lo típico, que aquí es fácil equivocarse. 0,34 metros, unidades del sistema internacional. Bien, pues se trataba de la opción C. La segunda pregunta me dicen, en este caso la onda que se forma tiene un solo nodo, dos nodos, no tiene nodos. Bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? En el dibujito se ha formado esta onda estacionaria, que es la de la primera, ¿no? La primera onda estacionaria, la primera frecuencia a la que se produce, o lo que se llama el primer modo de vibración. Pues ya vemos que va a haber dos vientres, como siempre, y un solo nodo, que va a estar en el centro del tubo, por lo tanto era la opción A. Tercera pregunta. Supongamos ahora que el tubo tiene un extremo abierto y otro cerrado, así que esto ha cambiado un poquito ahora, ¿no? Ahora nos dicen, ¿cuál es la menor frecuencia, en este caso, de una onda estacionaria? Bueno, pues en el caso de tener tubo abierto por un lado y tubo cerrado por el otro, en el tubo, en la parte cerrada, ¿no? En el extremo cerrado vamos a tener un nodo siempre, ¿vale? Y en el extremo abierto, pues un vientre. Con lo cual estos serían los diferentes modos de vibración que van a aparecer. La relación entonces, ¿cómo quedaría? Pues sería un número 2n más 1, que es un número impar de veces lambda cuartos. Fijaros que la n puede tomar en este caso valores 0, 1, 2, 3, para que lo veáis, ¿vale? La primera figura, pues el valor de la n valdría 0, con lo cual tendríamos una longitud de lambda cuartos. Aquí en la segunda figura, pues n valdría 1, con lo cual tendríamos 3 lambda cuartos. En la tercera figura, n valdría 2 y tendríamos una longitud de 5 veces lambda cuartos, y así podríamos seguir, ¿no? 7 y así. Perfecto, pues ya tendríamos esta relación, y igual que hemos hecho antes, vamos a encontrar las frecuencias, ¿no? Pues las frecuencias para cada modo de vibración nos quedarían esta expresión, 2n más 1 por vs partido por 4 veces la longitud, ¿vale? Pues para el caso de la menor frecuencia a la que se va a producir esto, que es este caso como veis, sería para el menor valor de n, que en este caso va a ser 0. Así que me quedaría velocidad del sonido dividido entre 4 veces la longitud del tubo, que me va a dar 250 Hz, ¿vale? La opción B.
Muy bien, pasamos a otro enunciado que va de física nuclear, ¿vale? Ya nada que ver con ondas, donde tenemos plomo 210, 82. Emite dos partículas beta y se transforma en polonio. Posteriormente el polonio emite una partícula alfa y se convierte en plomo. Obviamente otro plomo diferente, ¿vale? Sabemos además que el periodo de semidesintegración es de 22,3 años. Vamos a ver qué nos preguntan. Bueno, pues la primera pregunta es indicar cuál es la reacción que se está produciendo cuando tenemos estas dos desintegraciones beta. Bueno, pues básicamente tenéis que recordar, una emisión beta, ¿vale? Beta negativa, cogemos un neutrón del elemento y se desintegra en un protón más un electrón más un antineutrino, ¿vale? ¿Un electrón qué es? Pues el electrón es esta partícula beta negativa, justamente, ¿vale? Aquí lo tenéis. Por lo tanto, ya vemos que el número másico va a seguir siendo el mismo y el número atómico va a aumentar en una unidad por cada partícula beta que se está emitiendo. Pues como yo en este caso estoy emitiendo dos partículas beta, vamos a tener esta reacción, ¿no? El plomo, dos partículas beta, dos antineutrinos y me va a quedar polonio con un número atómico que va a aumentar en dos unidades. Por lo tanto, de 82 pasamos a 84 y de 210 pues nos quedamos con el mismo número másico, ¿vale? 210. Por lo tanto, era la opción C. Siguiente pregunta, la constante de desintegración de los núcleos de plomo. Bien, los núcleos de plomo, fijaros que se están desintegrando con un periodo de semidesintegración de 22,3 años. Bueno, pues la constante de desintegración no es lo mismo que el periodo de semidesintegración, ¿vale? La constante es lo que llamamos lambda, que está relacionado, ¿vale? Está relacionado a través del logaritmo neperiano de 2 partido por el periodo de semidesintegración. Bueno, pues si sustituimos los valores, fijaros, esto va a tener unidades de años a la menos 1, ¿vale? Siempre lambda es tiempo a la menos 1 y el periodo pues siempre va a ser tiempo, obviamente. Pues haciendo estos cálculos nos quedaba la opción B. La sexta pregunta. Ahora nos piden la ecuación que describe la desintegración alfa que produce el polonio, ¿vale? Para convertirse en plomo. Pues bien, el polonio va a emitir una partícula alfa que ya sabéis que es el equivalente químico, ¿vale?, al núcleo de un átomo de helio, ¿vale? Es decir, tiene dos neutrones y dos protones igual que un átomo de helio. Por lo tanto, en lugar de poner una partícula alfa, muchas veces se pone, pues como os han puesto en la solución, ¿vale? Se pone el helio, un 4 de número másico y un 2 de número atómico. ¿Qué le va a pasar al elemento que se forma? Pues que va a tener un número másico 4 unidades más pequeño y un número atómico 2 unidades más pequeño. Por lo tanto, el polonio se convierte en plomo 206, 82, ¿vale? Por lo tanto, era la opción B. Muy bien, pasamos a otro enunciado. Dos cargas de 2 nanoculombios se colocan en los vértices de la base de un triángulo equilátero de 2 centímetros de lado. Sabemos además que la base del triángulo está sobre el eje o X y que el tercer vértice del mismo está sobre la parte positiva del eje o Y y no tiene ninguna carga, ¿vale? Y nos dan la constante eléctrica como dato. Bien, la primera pregunta se trata de calcular el potencial eléctrico sobre el vértice que no tiene carga. Bueno, lo primero es hacernos el dibujo, ¿vale? Si nos hacemos el dibujito, ponemos las dos cargas sobre el eje X, formando, ¿no?, un triángulo equilátero con otro vértice en el que no hay ninguna carga, que está sobre el eje Y, como nos decía el enunciado. Fijaros, las distancias entre estos vértices son todas iguales, porque es equilátero, y valen 0,02 metros, ¿vale? Fijaros que el enunciado me hablaban de centímetros, pues yo tengo que pasarlo a metros. Y las cargas, nanoculombios, ¿vale? También habrá que pasarlo a culombios. Recordad, nano es 10 a la menos 9. Bien, pues a partir de aquí, el potencial en este vértice, en el vértice 3, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues va a ser el potencial creado por la carga 1 en 3, más el potencial creado por la carga 2 en 3, es decir, esta carga en este punto y esta carga en este punto. ¿Cómo se calcula un potencial creado por una carga a una cierta distancia? Pues K por Q partido por R, ¿vale? La fórmula que esta sí que os la tenéis que saber de memoria. En este caso, ¿qué pasa? Pues que las dos cargas son iguales y las dos distancias son iguales, ¿no? Con lo cual se pueden sumar y me queda 2KQ partido por R. Ya solo faltaba sustituir, eso sí, con las unidades bien, ¿vale? Y me quedaba un valor de 1800 voltios.
Por lo tanto, la opción B. Pasemos a la pregunta 8. El campo eléctrico sobre el vértice que no tiene carga. Ahora, campo eléctrico, ¿vale? Campo eléctrico, acordaros, ¿qué es el campo? Es un vector, ¿vale? No voy a hacer una suma escalar, como hemos hecho con el potencial, sino que tengo que hacer una suma vectorial. Entonces, tendremos, por un lado, esta carga va a hacer, ¿qué? Pues un campo en este punto que va a ir para allá, porque es una carga positiva. ¿Cómo calculo este campo? Bueno, el módulo es muy fácil, es k por q partido por la distancia al cuadrado, que es todo conocido. Pero me falta el vector unitario. Pues bien, yo para calcularme el vector unitario en este caso, he cogido el ángulo de este triángulo, ¿vale? Ya sabemos que un triángulo equilátero, todos sus ángulos interiores miden lo mismo, que vale 60 grados. Pues yo puedo coger este vector que va de esta carga a este punto como menos el coseno de alfa en la dirección y, más el seno de alfa en la dirección j. Esto es puritita trigonometría, ¿vale? Es el cateto adyacente y el cateto opuesto, con lo cual me quedaba este vector unitario, que podéis comprobar, ¿eh? Un vector unitario que tiene módulo 1. Pues si yo hago esta componente al cuadrado más esta componente al cuadrado, me queda coseno al cuadrado más seno al cuadrado, que ya sabéis que vale 1, ¿no? Por trigonometría. Por lo tanto, efectivamente, esto es un vector unitario. Lo que pasa es que simplemente he cogido a través del ángulo, es lo mismo. Vale, y desde la carga 2, el campo que va a crear va a ser E sub 2, ¿no? El módulo, el mismo, porque la carga es la misma y la distancia es la misma. Pero el vector unitario ya no va a ser el mismo, porque obviamente tiene otra dirección y otro sentido. Pues el coseno de alfa en la dirección y más el seno de alfa en la dirección j me van a describir este vector unitario. Ahora que tengo que hacer suma vectorial, ¿no? Superposición, ¿vale? Y me quedaría este vector que yo os he dibujado en azul, que es el campo resultante. Bueno, pues E1 más E2, sumamos componente a componente, desaparecen las componentes x, ¿no? Solo me queda 2 veces el seno de alfa por j, es decir, me va a quedar esta expresión y solo va a haber componente j en el vector campo resultante. 2kq partido por r al cuadrado por el seno de alfa. Vale, me pedían el valor numérico, si me hubiesen pedido la expresión ya estaríamos, pues hay que sustituir, ¿vale? Fijaros que yo he tenido en cuenta aquí que el seno de alfa, seno de 60 grados, es raíz de 3 partido por 2, ¿vale? Esto es importante porque aquí aparece un raíz de 3, como veis en la solución. Bueno, pues este raíz de 3 viene de que raíz de 3 partido por 2 multiplicado por este 2, se me iban los doses y me quedaba esto, ¿vale? Y ya solo faltaba sustituir, no he tocado el raíz de 3, porque aquí tampoco lo tocan, ¿vale? Y me quedaba esta expresión, 4,5 por raíz de 3 por 10 a la 4 J newtons partido por coulombio, que era la opción B. Perfecto, pasamos a la pregunta 9. Trabajo que cuesta llevar una carga Q de 0,01 coulombios desde el origen al vértice que no tiene cargas. Bien, vamos a ver, volvemos a mirar el dibujo. Ahora yo quiero llevar una carga desde el origen, que yo he llamado el punto A, hasta, hasta el vértice contrario, ¿no? El vértice donde no había ninguna carga, que he llamado el punto B. Vale, pues lo primero que tenéis que hacer en estos ejercicios es calcularos el potencial en A y el potencial en B. Potencial en A, pues el provocado por esta carga más el provocado por esta carga, ¿no? K por Q partido por R más K por Q partido por R. Ojo que las R's aquí no son las distancias de los lados, ¿vale? Aquí la distancia R es de la carga al origen de coordenadas, por lo tanto va a ser 0,01, ¿vale? Metros. Y ya está. Yo he sustituido valores y me he calculado 3.600 voltios para el potencial en A. El potencial en B ya lo habíamos hecho antes, ¿no? 1.800 voltios. Pues bien, yo ahora quiero calcularme el trabajo para ir con una carga desde A hasta B. Bueno, pues este trabajo, fijaros, es un trabajo externo, porque me dice que me cuesta, lo estoy haciendo yo. Por lo tanto, este trabajo va a ser menos el trabajo del campo eléctrico. Lo estoy haciendo en contra del campo eléctrico. Y el campo eléctrico, recordad que es un campo conservativo. Por lo tanto, un trabajo de un campo conservativo es siempre menos el incremento de la energía potencial. Como hay un menos delante, pues ese menos por menos se convierte en un más el incremento de la energía potencial, que ya sabéis que se calcula como el valor de la carga por la diferencia de potencial eléctrico, ¿vale? Siempre que veáis un incremento en cualquier asignatura, siempre es final menos inicial. Por lo tanto, como estoy yendo desde A hasta B, el final es B y el inicial es A. Por lo tanto, es VB
1800, menos VA, 3600, multiplicado por la carga, 0,01, pues esto me va a dar menos 18 julios. Por lo tanto, la opción A. Fijaros que el trabajo sea negativo simplemente quiere decir que a mí no me cuesta nada llevarla, ¿vale? Que lo está llevando el campo por mí. El campo haría un trabajo positivo, pero yo, como lo hago en contra del campo, pues hago un trabajo negativo. Bien, pasamos a la pregunta 10, en la que me piden el campo eléctrico en el origen de coordenadas. Bueno, pues esta era bastante fácil, porque en el origen de coordenadas, si yo hago superposición, ¿qué veríamos? Que esta carga crea un campo E sub 1 que tiene una dirección menos i, ¿vale? Fijaros que el módulo sería kq partido por la distancia al cuadrado, la distancia sería 0,01 metros, ¿vale? Y E sub 2, ¿no? Que E sub 2 va a ir hacia la derecha, en la dirección i positiva. Y el módulo, el mismo, ¿vale? Porque las cargas tienen el mismo valor y la distancia es la misma. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando yo las sume vectorialmente? Que se van a anular. Estos dos campos se anulan y el campo resultante vale 0. Por lo tanto, era la opción C, el campo vale 0. Ya estaría, por lo tanto, las 10 preguntas del test y ya hemos acabado esta parte. Espero que os haya sido muy útil y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.